La primera etapa corresponde, como uno puede imaginarse, a una purificación. En la segunda etapa, al acto mismo de alcanzar la iluminación, de comprender en su totalidad. Y la tercera etapa, ya una etapa muy ulterior, superior, de inmersión e identificación con el todo, con la unidad. Esto está muy atestiguado, inclusive por la confección y la arquitectura de los templos antiguos de muchas civilizaciones. Así como encontramos templos en civilizaciones que todavía estaban, cuya iniciación, cuyo camino espiritual consistía primero en completar el arco involutivo, es decir, una mayor inmersión en la materia en cierta etapa de la evolución. Los adelantados hacían eso. La iniciación y la posibilidad de acortar el camino del desarrollo estuvo prácticamente siempre, desde los comienzos de la instauración de una jerarquía. En cierto momento, cuando todavía estaba en curso el camino evolutivo, aquellos que realizaban el sendero, que caminaban el sendero, primero deberían completar el arco involutivo. Eso se puede ver en muchos templos que, si bien la cronología actual los ubica en una época muy temprana, posiblemente corresponden a una época mucho más primigenia. Como por ejemplo, uno puede, no sé, muchos, hoy en día es posible que viaje a Egipto, entrar a la Gran Pirámide y poder ver que uno comienza desde lo más grande y va avanzando hacia cámaras cada vez más pequeñas. El Sancta Sanctorum de los antiguos templos eran recintos muy pequeños. Se comenzaba desde lo más grande y se iba avanzando en cámara tras cámara hacia lo más cerrado, lo más pequeño, símbolo de la inmersión en la materia. Justamente en esta triple división, uno puede ver en los templos también que siempre el recinto anterior correspondía, por ejemplo, si uno ya tiene en cuenta hasta el mismo tabernáculo en el desierto, relatado en el Antiguo Testamento, siempre una fuente donde el peregrino se lava los pies y hasta la cara. Esa fuente, esa fuente o esa vertiente todavía persiste aún por ejemplo, las mezquitas modernas. Al comienzo, es decir, a la entrada del oráculo de Delfos, estaba la famosa fuente Castalia de las aguas del monte Parnaso. A la entrada de los templos egipcios poseían su propia pileta, donde los sacerdotes necesariamente una vez por día se bañaban para purificarse, para poder entrar al templo. La etapa de la purificación era siempre la primera etapa antes de entrar al contacto con la divinidad. Y ustedes saben que un templo es la perfecta alegoría de los mismos vehículos del hombre. El aspirante transforma sus propios vehículos en su templo, que es el habitáculo del alma. De ahí nuestra siempre constante referencia a la simbología, de que lo externo siempre alude a un proceso interno. La etapa de purificación, sin duda, es la primera etapa al comienzo del sendero espiritual, y es un poco la etapa en la cual preferí concentrarme en el estudio del Bhagavad Gita como preparatorio para el yoga más medular, que es el yoga de los primeros dos libros de Patanjali, de los sutras de Patanjali. El camino de la purificación, que es la primera etapa del sendero, está prácticamente compendiada en los primeros 6 libros del Bhagavad Gita. Y si uno reflexiona acerca de los temas, bueno, uno puede ver exactamente que son justamente las cuestiones que surgen al comienzo del hollar, el sendero. Hasta que existe un punto que es prácticamente la bisagra, el punto de transición, la modulación en el sentido musical,
de una etapa del sendero hacia la otra, de la iluminación, en donde aparece el tema del autocontrol y donde surge la posibilidad de meditación y poner la mente definitivamente en nuestro estado, que es justamente, por eso hablaba de modulación, al segundo estadio, al camino de la iluminación. Y ustedes pueden observar por los temas y los nombres que se trata de otro nivel, ¿no?, al nivel anterior. El eterno, yoga de la ciencia secreta, yoga soberana, visión de la forma universal. Quizás aquí sorprenda el Bhakti Yoga o el yoga de la devoción en ese nivel. Y eso es también para reflexionar, porque quizás reflexionar de que nuestro concepto de devoción sea un concepto muy asociado con la personalidad. Aquí la devoción, el bhakti, está puesto en un nivel, ya en el segundo nivel de la iluminación. Es un nivel de entrega diferente al concepto emocional que generalmente nosotros concebimos de lo que es la devoción a un ideal. Luego, en la tercera etapa de la unidad, por supuesto ya entre la modulación o transición entre esta etapa y esta ya es mucho más vaga y mucho más imprecisa, como uno podrá imaginarse ya esos niveles. Y nuevamente, fíjense qué tema de las tres gunas o cualidades que viven surgiendo y resurgiendo en el Bhagavad Gita como un punto importantísimo. Ya en esta etapa de la purificación se ha hecho un paso importante a identificar estas tres cualidades de la materia que hay que trascender, y sin embargo, recién aquí en la última etapa parece lograrse esta separación completa, trascendencia completa de estas tres cualidades. Es decir, ¿qué implica? El equilibrio sáttvico, la actitud equilibrada, alcanzar el supremo, distinción. Recuerden que aquí estaba planteada por Krishna esta distinción entre lo táivico y asúrico, divino y demoníaco, como estos dos caminos que en realidad son uno solo, que nosotros nos habíamos identificado simbólicamente con los Kurus y los Pándavas. Quien vio la película de anoche ya puede tener una mayor idea, como las mismas fuerzas de prakriti y nivriti, involutivas, evolutivas, que forman parte de la dualidad natural de este universo. Pero que uno puede imaginar que en cierto momento puede implicar que las corrientes se dividen. Es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Es un misterio que, llegado a cierta etapa, generalmente muy avanzada, alguien pueda optar por ese otro sendero. Nadie lo sabe, en realidad, porque fíjense que justamente aquí luego aparece otra triple división del sendero. Este momento, esta etapa de la unidad, parece ser el momento de las grandes decisiones que no tienen que ver quizás con los ragas y dveshas, es decir, con la atracción y el rechazo, que tienen que ver con cuestiones más profundas, inherentes a la constitución. Quizás uno diría la constitución de rayo de cada individuo que ya ha llegado a esa etapa. Es una etapa de decisiones. Aquí, por ejemplo, la triple decisión del sendero es también de acuerdo a las tendencias de las gunas. Es muy distinto el sacrificio de la personalidad rayásica, de la tamásica, de la sátvica. Y a su vez, es también curioso que en este momento surja algo tan crucial para el sendero espiritual, que es ahimsa, la comprensión de lo que realmente es la inofensividad. Esa palabra absolutamente intraducible del sánscrito que nosotros hemos optado por mencionar como inofensividad,
y dice hasta cierto punto algo y no dice demasiado, ¿no? Que involucra una actitud interna de inofensividad completa hacia la vida, hacia el universo. ¿Cómo será de difícil que recién en esta etapa está planteado el Bhagavad Gita? Uno puede comenzar teniéndolo como es, digamos, motivo para una dieta, de no participar en la matanza, de no ser ofensivo, de tener una actitud benigna hacia lo que rodea, tanto sea de todos los reinos, gente, el universo, la ecología, etc. Pero quizás sea eso solamente la contraparte externa de una actitud interna mucho más profunda, de absoluta inofensividad, ahimsa hacia todo lo que me rodea. Finalmente, el capítulo 18 culmina por la liberación y no podría ser de otra manera que por la renuncia, nos guste o no. Quizás una renuncia que a estos niveles no la podemos imaginar ya. Este nivel ya escapa un poco a la comprensión de quienes comenzamos a hollar el sendero. Podemos tener cierta vislumbre, podemos comprender ciertos temas, pero ya es una etapa muy avanzada del sendero. En ese nivel se mantiene todavía la individualidad de las personas, en el ser humano, Atma, ¿sí o no? Vamos a... Si bien es una pregunta que de verdad que le podría contestar solo por analogía, suponiendo, porque es un nivel, es un tema que vamos a tocar. Es un tema que vamos a tocar. Y estamos entonces al comienzo de lo que el Bhagavad Gita presenta como el cuarto, bueno, llamémosle tal como le llama el Bhagavad Gita. ¿Está bien el micrófono o falta? No, decía que se puede subir. A ver, ahora sí. Hay que apretarlo. El cuarto discurso, bueno, Dhyaya, Chaturtho Dhyaya, el cuarto discurso. Dhyaya en sánscrito es como logos en griego, como discurso, como estudio, ¿no? El cuarto estudio, si se quiere. Uno está acostumbrado a llamarle capítulos o libros, etc., ¿no? Y ahí es cuando Krishna comienza con una muy sugestiva afirmación. Este yoga imperecedero, a este yoga imperecedero, yo lo transmitía a Vivaswami. Vivaswami lo enseñó a Manu. Manu a Ikshvaku. Entonces, bueno, generalmente ante un lector que de pronto se ve un poco mareado por nombres, generalmente la mente, ¿cómo reacciona nuestra mente? Pasar inmediatamente al próximo sutra y olvidarnos de este, total son. Y es algo importante. Está diciendo que hay un yoga que Krishna, que evidentemente es una otra encarnación, largas edades atrás, ha enseñado a un tal Vivaswami. Este Vivaswami fue un rey, uno de los reyes míticos primigenios de la India, así como ha habido otros reyes, y en todas las culturas tenemos una serie de reyes míticos primigenios. Los hay en Roma, los 7 primeros reyes. Manethón, un sacerdote egipcio, cuenta que antes de las primeras dinastías de los faraones, tal como están relatadas por la historia, hubo otras dinastías de reyes divinos, por ejemplo, cosa que hoy en día nadie presta atención. Sin embargo, hoy se los tiene como míticos
Y sin embargo, este sacerdote Manetón era un sacerdote tolemaico que ya no estaba sujeto a ilusiones míticas. Era de la época alejandrina, no era de la época antigua. Blavatsky en ese Cimbelo lo defiende muchísimo a este sacerdote Manetón, porque dejó escrito todas estas dinastías de reyes divinos y no hace más que, como explica el Cimbelo Blavatsky, referirse a dinastías primigenias que en realidad míticamente son tomados como dioses, pero que en realidad eran la personificación mítica de los grandes instructores reencarnados. Generalmente, cuando aparecen estos grandes instructores míticos, está aludiendo a la época del Manu, que está él mismo o sus allegados reencarnando para organizar razas raíces o subrazas raíces, recolectar las simientes, moverlas de un territorio a otro, así como lo hizo con la raza aria. O sea, los arios no vinieron de la nada, no aparecieron de golpe, brotaron como... No, vinieron de alguna parte los arios, las semillas, las simientes de los arios. ¿De dónde? De la tierra imperecedera. Uno sabe por el ocultismo que existe un lugar en el planeta en donde ningún cataclismo ocurre jamás y donde todo el globo permanece intacto, y ahí es donde se cultivan las primeras simientes, donde el Manu lleva las primeras simientes de las grandes razas. Quizás, no sé si de las subrazas también, pero puede ser que uno pueda ver, de pronto observar que las simientes de la sexta subraza podrían estar en California, o alguna otra deducción que uno pueda realizar, pero en realidad este grupo ario de simientes llegó de alguna parte, había sido recolectado de alguna parte. Todos estos primeros instructores que realizan estas primeras recolecciones y, por consiguiente, las primeras enseñanzas y transmisiones son justamente estos grandes reyes míticos que encontramos en todas las literaturas y mitologías. ¿Y cuáles son estas transmisiones? Como dice, acá aclara Krishna que es la misma doctrina que te estoy enseñando. Es ese hilo dorado de transmisión de la misma doctrina arcaica que va pasando y adquiriendo relativamente nuevos ropajes y vestiduras con las generaciones, es decir, con las edades, no con las generaciones, pero que es la misma doctrina que ha sido transmitida. Es decir, de hecho, Krishna se establece esta fuente y las credenciales, el linaje de esta enseñanza que va a impartir. Y esas credenciales, ese linaje, es justamente la misma doctrina arcaica, la misma que ha sido enseñada a los antepasados. Y a su vez, no hay nueva doctrina, nosotros lo sabemos, no existe una nueva doctrina, no existe una propiedad privada, una doctrina que sea una propiedad privada de ninguna escuela, de ningún instructor. Nada está destinado en la transmisión a que luego se formen sectas o religiones o cuerpos doctrinarios. Eso es lo que pasa naturalmente, siguiendo nuestra propia naturaleza humana, que necesita codificar, necesita asegurarse de que algo es mío, que lo tengo y que con este libro yo tengo la verdad. Pero en ningún momento un instructor piensa en generar un cuerpo de doctrina y una institución definida en el cual esté reservada y custodiada la verdad. Es decir, toda la literatura y los pensadores nos muestran que no existe la propiedad en el campo de las ideas. Nunca ha existido. Platón lo enseñó también. De hecho, Platón lo dejó re claro. Después de Platón no cabe duda que las ideas son universales y que nadie es propietario de ninguna idea. Es más, por la gente que piensa de una forma afín, está conectada de alguna manera y se influencia mutuamente también. Todos tenemos alguna coparticipación en ese mundo en donde los pensamientos y los deseos toman forma. ¿Por qué creen que hay tanto énfasis en el tema de apego, desapego, disgusto y gusto? Porque todo eso tiene forma en algún estamento, en algún nivel, en alguna dimensión, en algún mundo. De hecho, todos participamos
todo tipo de pensamientos. Generalmente puede haber un ser humano que exteriorice por sus cualidades y forme el referente externo, se conforme en el referente externo. Si un ser humano asesina a alguien, no es el solo autor de ese hecho. ¿Cuántos pensamientos de violencia tienen que haberse acumulado en torno al mismo tema? ¿De cuántas personas aparentemente inocentes para que una forma mental llegue a tal punto de que uno la exteriorice y la transforme en un hecho? En el mundo del pensamiento somos todos responsables. El mismo Buda jamás reclamó originalidad de nada. Él, a su vez, dejó clarísimo que sus enseñanzas eran ecos de las enseñanzas de otros Budas de sabiduría. Y a su vez, el mismo Krishna está explicando aquí que el yoga que le está enseñando no es sino un reestablecimiento de la eterna sabiduría, es decir, la misma sabiduría que se enseñó a Vivaswami edades antes. Es decir, muchas veces esto forma una especie de... la mitología tiene una bella descripción de lo que es el hilo de Ariadna, que regaló a Teseo en la derrota del Minotauro, en la mitología griega. En la isla de Minos, en Creta, que existía este monstruo, al cual los atenienses debían prometer varios jóvenes como sacrificio para calmar sus ira y apetitos. Llega a Teseo, un joven muy valiente que, ayudado por Ariadna, que como el monstruo estaba en un laberinto, le regala un hilo, una especie de hilo, gracias al cual puede penetrar el laberinto, matar al Minotauro y salir del laberinto gracias al hilo, ¿no? Entonces pasó a ser este hilo de Ariadna como esa salida de toda situación complicada, ese hilo que permite conducir desde una enmarañada selva hacia la luz de la verdad, ¿no? Y sin embargo, aquí en la Tierra nosotros observamos que todo gran pensador, pionero, que establece una corriente de ideas, porque esa es la palabra, corriente, un movimiento de ideas, porque en realidad no es que establece una nueva enseñanza. Una nueva enseñanza podemos llamarle, a lo mejor desde el punto de vista que es una nueva presentación de la misma doctrina de todos los tiempos, pero no es una nueva enseñanza en un sentido absoluto. Establece un nuevo movimiento de ideas, pero ese esplendor de ese fundador generalmente termina decayendo con el tiempo, y es el problema de todas las instituciones humanas. Es una cosa natural porque a la larga, por supuesto, la humanidad tiene unos ciclos, y es un problema que todos enfrentamos, nosotros mismos enfrentamos. ¿Quién se precia de estar a la altura de Olcott, Blavatsky, Avi Besant, de los primeros fundadores? Hay que remarla. Entonces, este hecho de querer estar a la altura es un problema que nos afecta a todos. Estar a la altura de los fundadores, que permanezca intacta esa energía primigenia del comienzo de algo, de la gestación de algo. Dice, este yoga, transmitido a lo largo de la línea, supieron los reyes sabios. Este yoga, por el gran efluvio del tiempo decaído en el mundo, este mismo antiguo yoga está siendo declarado por mí a ti, ya que tú eres mi devoto y mi amigo. Este es el supremo secreto. Muchos nacimientos, avanzando un poco hacia el 5, muchos nacimientos han sido dejados atrás por mí y por ti, oh Arjuna. Los conozco a todos, pero tú no los conoces. Y ahí llega una de las más famosas citas en el número 7, verso 7 del Bhagavad Gita,
donde quiera que hay una caída en la rectitud, o en el Dharma en realidad, o Bharata, donde hay exaltación del adharma, o sea, de lo contrario, de lo no correcto, allí es cuando yo surjo. Tenemos aquí las palabras dharma y adharma. Glani es la caída, una disminución, ¿no? Es un verso muy conocido y se repite mucho en todos los indios, inclusive cuando estudian sánscrito, es una de las frases que repiten y analizan para estudiar. Donde hace una caída del dharma, literalmente estaba dicho así en la película de anoche. Donde hay una caída del dharma, donde hay una exaltación del adharma, entonces yo surjo. Aquel que entonces conoce mi divino nacimiento y acción en su esencia, habiendo abandonado el cuerpo, no vuelve a nacer, sino viene a mí, o Arjuna. Edu, ¿Sí? perdón. ¿Tiene algo que ver Liv Bitter en el libro Pláticas sobre el sendero del ocultismo? No sé si es el tomo 2. Él habla sobre la naturaleza de Buddhi, cómo surge en la conciencia, y él dice que no es algo que dicta a alguien lo que tiene que hacer, sino que cuando hay algo que uno está por hacer erróneo, surge como un tipo de conciencia que muestra lo erróneo. No sé si tiene que ver en un pasaje con algo parecido a lo que está indicando este sutra. Cuando se presenta el adharma o lo incorrecto, surge una especie de conciencia en el trasfondo de uno que, si está con las luces, obviamente, más o menos despierto, puede captar eso. Sí, la maravilla de este simbolismo que tiene que ver tanto con la vida interna individual como hasta con acontecimientos externos. Aquí está haciendo alusión también, aparte de eso, a acontecimientos externos concretos, ¿no? De un avatar. La palabra avatar en sánscrito es descender. Tarati, tarami, yo me muevo, yo avanzo. Ava es hacia abajo. Avatara es el que desciende. Es un verbo normal. Uno puede descender también de un árbol. Si yo digo avatarami breksha, yo me bajo del árbol. Es un verbo, pero se aplica también a la personalidad que desciende de plano, un avatara, en momentos definidos, cuando hay este glani o decaimiento del dharma. Y es, como bien lo dice ahí, un gran misterio, porque así como tiene lugar y que justamente está profundamente relacionado con este simbolismo del que hablamos, porque así como hay un nacimiento externo de un avatar en el mundo, cuando en la sociedad existe este decaimiento del dharma, también existe este nacimiento interno, que es técnicamente descrito como primera iniciación dentro del ser humano. Es decir, el nacimiento de un Salvador es un evento que inclusive tiene su simbología astronómica, que ocurre justamente cuando creen que el sol, como mito, el mito solar del que habla Blavatsky, es crucificado. Cuando cruza el ecuador, en la época de Pascua, está sobre el equinoccio, que es el cruce de la eclíptica ecuador, la perfecta cruz del individuo que viene el sol desde el invierno, claro, está por el hemisferio norte, pero bueno, la simbología está por el hemisferio norte, del invierno crudo, y luego renace y así dota de vida y nace la primavera en el hemisferio norte, el equinoccio de primavera, que sería este equinoccio que nosotros tenemos como de otoño. Es una simbología astronómica muy antigua. A su vez, esta misma simbología se repite en muchos avatares de muchas culturas. Así como se repetía, ¿vieron lo del Moisés anoche? ¿No les sonó conocido? Cuando en el Mahabharata Kunti
tiene un hijo y lo ponen en Moisés, y es anterior al Nuevo Testamento esto, ¿eh? Bueno, así también como hay patrones míticos que se repiten. Hay otro que se repite. ¿Saben que el rey Sargón de Mesopotamia es el mismo mito del Moisés? Se repite como 4 veces en la mitología, la madre que tiene un hijo con una divinidad no deseado, pero luego lo ponen en Moisés y ese chico crece en un palacio, etcétera, etcétera, y luego se convierte en todo eso. La misma historia la encontramos en muchas culturas. Y lo mismo la historia del nacimiento de un Salvador, que es justamente la representación externa de este evento interno del nacimiento del yo superior en el hombre y la instauración del yo superior como el controlador de la personalidad. Este nacimiento del Salvador en las culturas tanto de Mitra como de cristiana con Cristo, en Krishna ocurre de la misma manera. Hay una caverna o un pesebre donde se da luz, donde vienen pastores. Resulta que, bueno, de acuerdo al papa anterior no puede ser mula porque no había mula, no me acuerdo qué había dicho, pero no importa. Hagamos de cuenta que cada lugar tiene sus propios animalitos que van al pesebre. Es decir, nace el Salvador y siempre nace en la noche más oscura o del año o del mes. O sea, nace o en luna nueva o, en el caso de, en la mitología, estamos hablando de la realidad, Navidad, que es la noche más larga y oscura del año, en el hemisferio norte, por supuesto, que es el solsticio de invierno del 24 de diciembre. Y se dice que también los pequeños salvadores van naciendo también en la noche más oscura del mes, en la noche de la luna nueva, donde priman las fuerzas de la oscuridad. Entonces, cuando priman las fuerzas de la oscuridad, de la aniquilación, del frío, del abandono, simbólicamente allí nace el avatar, el Salvador, que es justamente el símbolo perfecto externo del nacimiento dentro del interior, cuando está todo desolado y cuando el aspirante está en un punto en donde la vida ya no avanza, es todo desolación, frío y muerte. Entonces surge la primera esperanza del nacimiento de ese Cristo interno, ese Krishna interno, ese Mitra interno, llámenle como lo quieran llamar, pero en realidad es la misma cuestión, ¿no? Entonces, así es como de pronto los católicos celebran la Navidad del 24 de diciembre, así es como el nacimiento de Krishna es celebrado en el Janmashtami Festival, que tiene lugar entre septiembre y octubre, por ejemplo. Ellos, por ejemplo, celebran el nacimiento de Krishna en el equinoccio, en el solsticio. Pero en realidad es interesante ver cómo esto hace alusión a un antiguo y profundo misterio, que es el nacimiento del Salvador. Es una doctrina de lo que se denomina esotérica. Esotérica es una doctrina, desde antiguo se llama, de Alejandría, no es esotérica, no es eso de abajo, sino esotérica, de soter, salvador. En griego, soter, sozo es el verbo salvar. Entonces, la doctrina esotérica es toda doctrina que no propende a una inexorable dualidad entre un cielo y un infierno, un Hades y un mundo de los vivos, un mundo de los muertos, sino que ofrece una posibilidad de trascendencia. Estas doctrinas esotéricas son las primeras, ya vienen desde la antigüedad, son las de las escuelas de misterio justamente, que son las que se oponían a las religiones ortodoxas ya desde la antigüedad y que proponían una salvación, una redención a esta inexorabilidad del mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Y el cristianismo, en su verdadero comienzo, fue una religión esotérica, fue una religión de iniciaciones, que proponía al pueblo romano, totalmente azorado por las deudas, por la pobreza, ya en una época de decadencia, proponía una nueva solución a este dilema del Hades y de la tierra de los muertos y la tierra de los vivos. Es proponer aquí toda aquella doctrina que propone una forma de trascendencia. Entonces, esta sabiduría, este amor, como le queramos llamar, se manifiesta en todas las almas humanas de tiempo en tiempo. Y especialmente cuando surge, en tiempos de un profundo estrés espiritual, cuando reinan las fuerzas del materialismo, reina el caos, reina la desarmonía. Es como una nota armónica, un acorde armónico dentro de un mundo de ruidos. Y así han surgido en tiempos de gran confusión los grandes avatares, y en el interior de cada ser humano surge a su vez
ese avatar interno, ese Cristo interno, Krishna interno, ese yo superior interno, que es en realidad el que invoca al maestro. Dice, por eso, por la protección del bien, para la destrucción de los que hacen el mal, para establecer firmemente el Dharma, yo nazco de edad en edad. Aquel que así conoce mi divino nacimiento y acción en su esencia, habiendo abandonado el cuerpo, no vuelve a nacer, sino vuelve hacia mí. Justamente es todo justamente quería decir algo, sí, todos estos mitos del nacimiento están muy impresos en una profunda mitología, inclusive alegoría astronómica. Por ejemplo, el nacimiento de Cristo, supongamos, ocurre en el solsticio de invierno, es decir, en el trópico de Capricornio, cuando el Sol está en lo más al sur posible, donde está alejado del Ecuador, donde es la noche más larga y oscura del año. Ocurre a medianoche cuando asciende, es decir, en el horizonte está la constelación de la Virgen, Virgo, nace de una Virgen. Ahí ocurre justamente simbólicamente el nacimiento de Cristo. Cristo, a su vez, que es retratado como un pastor, que a su vez busca a los pescadores de hombres, es justo el límite en donde van cambiando las eras zodiacales, el área de Aries, pastor, a Piscis, los peces, los pescadores de hombres. A su vez, en un momento dice, busquen al hombre con el cántaro de agua, el acuario, la próxima edad que se avecina. Todo hay una profunda simbología astronómica, astrológica en todos los mitos. El tema es que no solamente en ciertas estaciones debe tener lugar este nacimiento divino. Es decir, no es suficiente con mirar hacia atrás y ver, por ejemplo, que en Muttra nace Buda, que en Nazaret nace Cristo. El tema es que en esa alma oscura en el sentido de oscuridad, como la estación oscura de cada discípulo, debe tarde o temprano nacer interiormente. De ahí el simbolismo, este Salvador, este Soter, este avatar. Esto está bellamente retratado en los Upanishads, que dice que en la noche oscura, el Svetasvatara Upanishad, Svetasvatara Upanishad, es el que escuchan en la película que canta una chica se llama Sarmila Roy, que canta en sánscrito el Svetasvatara Upanishad. Y entre las cosas que canta en la película es esta frase, dice, Nyaya Pantha Vidyate Yanya. Es decir, Krishna dice, no hay otro camino que yo. ¿A qué le suena? Jesús. ¿Qué dice? Claro, eso, yo sé también negativa. Claro, no es que la doctrina esa sea el único camino. Es justamente que la única manera, el único camino es que el nacimiento místico verdaderamente ocurre en la caverna del corazón, no en el pesebre, en la caverna externa, en la caverna del corazón, que a su vez tiene como simbología una caverna. Y a su vez, la escalera del camino espiritual está retratada en muchas mitologías también. Recuerdo, por ejemplo, el libro de los egipcios de los muertos, donde aparece toda una gigantesca escalera de seres. Y de dónde viene, ya que nadie todavía me dio el gusto de citar ningún parrafito de Luz en el Sendero ni de Voz del Silencio, los menciono, yo saco algunos a relucir. La escalera cuyos pies descansan en el profundo cieno de las faltas del discípulo, pero cuya cumbre se pierde en la gloriosa luz del nirvana. ¿De dónde es eso? Voz del silencio. El símbolo de la escalera
Y a su vez, recuerda lo que dice también, que cuidado discípulo de ponerle el primer pie en la escalera todavía con el lodo, porque la caída va a ser estrepitosa, básicamente debe ser eso. Es decir, no hay conocimiento teórico posible del sendero que capacite al discípulo para caminarlo. Es decir, solamente puede ser caminado convirtiéndose en cada etapa. Es curioso eso, ¿no? Es decir, en este camino, cita uno Upanishad, a donde sea que uno vaya, uno se vuelve a ese lugar. Es como ir caminando, en realidad no es que uno está avanzando hacia un lugar definido y luchando contra demonios. Es justamente que uno va convirtiéndose en las diversas etapas del sendero. Entonces, por eso dice que la única manera de transitar el camino es el conocimiento de Krishna, que sería el conocimiento ultérrimamente del Atman, que está presente tras la acción, el trasfondo de cada acción, de la más pequeña y de la más grande. Es decir, y en cierta forma, así como nada puede ser hecho fuera del contexto de la luz de Atman, de la misma forma en que ningún artículo, nada, puede existir fuera del espacio. Al espacio, el que haya esto, un vaso con agua, no lo condiciona en nada. Sin embargo, el espacio está totalmente incondicionado por el vaso de agua, que si yo vacío hay espacio, en realidad el espacio sigue inmutable como siempre. Quizás, bueno, a esos niveles el Atman no se ve condicionado, pero está permanentemente, y es justamente ese trasfondo de la luz del Atman en última instancia la que justamente debe estar detrás de cada acción. De ahí a que Krishna insista que cómo liberarse de las cadenas de la acción. En realidad, de las cadenas de la acción no, es del phala, del llamado resultado de la acción, ¿no? Hay una frase muy curiosa que se las quisiera escribir para que es muy fácil de leer y para que tengan una visión y de paso tengan por un momento la percepción de que ustedes pueden traducir. Es muy fácil. Sí, por supuesto. ¿Qué palabra te suena conocida? Karma. Es. Karma. Karma. Miren cuando eso se repite. Karmani, karma, karmasu, karma, karmani. Evidentemente estamos frente a uno de esos juegos de palabras que solo el sánscrito es capaz. Esto es el pronombre relativo. ¿Quién? Quien hace tal cosa, ¿no? ¿Qué será akarma? Sin karma. El no. ¿Qué será entonces akarma? El no karma. O sea, ¿cómo traduciríamos karma aquí? ¿De qué estamos hablando? ¿Del yoga de la qué? Inacción. De la acción y de la inacción. Ven ya que al traducir acción ya estamos en problemas. Porque karma tiene ese contenido de una acción con resultado. En realidad, si yo quisiera decir acción o práctica, yo diría kriya, por ejemplo, en sánscrito, o un montón de otras palabras. Pero karma, que viene de la raíz kr, hacer, karomi, yo hago, indica una acción que es parte de una cadena de resultados, ¿no? Entonces, ¿quién? Pashet es quien ve, quien viera. ¿Quién viera? ¿Quién viera qué? La inacción. ¿Recuerdan lo que les dije de las declinaciones? Que el sánscrito indica por la terminación la función de la palabra. Bueno, karmani es en el karma. ¿Sí? Yo digo karman, digo el karma. Yo digo
Karmam, yo diría al karma. Karmaya para el karma. Pero karmani es en el karma. ¿Sí? Entonces, ¿quién ve, quién viera la no acción en la acción y la acción en la no acción? Karmasu es el locativo plural, en todas las acciones. Así como esto es en el karma, esto es en los karmas, es decir, en las acciones. Entonces después sigue Sahamuni, es decir, él es sabio. ¿Ven? Quien vea la inacción en la acción y la acción en la inacción en todas las acciones, él es sabio, Sahamuni. Me impresioné, mira que ya están... ¿Qué efecto de pronunciación hace el punto debajo de la letra? Significa que para pronunciar la N tenés que llevar la lengua arriba. Eso Para dar cuando ustedes vean en sánscrito letras con puntitos, así, significa que acá en lugar de decir T, que es cuando yo cuando digo T apoyo la lengua, es alveolar, es decir, apoyo la lengua contra los dientes y las encías. En cambio, cuando yo veo esos puntitos, tengo que pronunciar esas letras con la lengua tirada para atrás, el paladar duro. T, da, na. ¿Y el H también? ¿Qué es H? No, H eso es porque es una aspiración, eso no es. Ajá, repetí la vocal. Shantehi. ¿Y cómo pronunciar la H? Tirada. House, como no es la J, la H no se pronuncia raspando, bajando en la zona velar, sino dejando libre para que circule aire, y es una zona, es como un respiro. House, como house en inglés. No es una fricativa velar, sino es simplemente una sonora aspirada. Ahora lo voy a seguir O sea pronunciando que ahí mal. se lee ya. Sí, pero los puntitos son cuando uno dice, por ejemplo, en lugar de T, dice T, da, na. La lengua está puesta atrás, la puntita de la lengua está puesta atrás en la zona del paladar duro. Eso se llaman cacuminales o cerebrales, que es una clasificación sánscrita de fonética que no existe en casi ningún otro idioma, excepto, según aparece en ciertos idiomas primitivos de los hititas o demás, el tronco indoeuropeo. Pero eso es prácticamente algo que en la modernidad no ha pasado a ningún idioma y que por ahí cuesta, pero en realidad es muy simple. Punta de la lengua atrás para dar dura, ta, da, na. Esos son esos puntitos. ¿Ven qué fácil que es el sánscrito? Qué fácil. 15 días y ya Perdón, entonces la traducción sería... Entonces, esto hace un fenómeno también de sonoro, de lo que se llama aliteración. Cuando se repite algo se llama aliteración, ¿no? Ya karmani al karma hapashir, al karmani karma hakarmasu, saha muni. Es una repetición de un modelo, de una consonante especialmente, se llama aliteración en la literatura, ¿no? Pero bueno, lo más importante aquí es el concepto. A ver. Perdón, la traducción sería quien vea la acción En la inacción. en la inacción. Y a la inacción en la acción, en todas las acciones, estoy traduciendo literalmente, ese es sabio. A ver cómo lo traduce aquí. Es el 18, es el número 18. Quien ve inacción en acción y acción en inacción, él es sabio entre los hombres, armonioso mientras ejecuta todas las acciones. Bueno, a veces los traductores recurren a ciertas paráfrasis para explicar esto muy bien. Es más sintético el sánscrito, digamos. Pero en sí, ven que entonces
Krishna sugiere que entonces, en realidad, todas las acciones, más que decir provienen de Atman, porque eso no sería la palabra, toman lugar dentro de esta luz de Atman completamente apasionada, de la misma forma que desapasionada, de la misma forma que la presencia de agua dentro de un espacio. El espacio está ahí como testigo. Esto es una especie de conocimiento, decía, tengo una cita aquí, que dice, quema todas las acciones. Y definitivamente este tipo de conocimiento, cuando se hace una realidad el del alma, nuestro acercamiento a la acción debe ser absolutamente diferente. Y más que todo, lo que nos, siguiendo un poco con el 20, dice, habiendo abandonado el fruto de la acción, nuevamente el fruto de la acción, siempre contento, no buscando refugio en ninguna parte, no hace nada, aunque ejecuta acciones. Esa permanente dualidad de la enseñanza del maestro, que en realidad está poniendo ideas complementarias, no contradictorias. Que por un lado no hace nada, aunque ejecuta acciones. Contento con lo que sea que él obtiene sin esfuerzo, libre de los pares de opuestos. Libre de los pares de opuestos. En realidad, lo que hasta ahora creo que la conclusión más clara es que no es la acción misma, que es lo que encadena, es la actitud hacia la acción, ¿no? Y especialmente por el hecho de que todas estas actitudes que surgen de la ignorancia tienen que ver con algo básico, que es la actitud de separatividad. Es decir, nos vemos como individuos separados del resto, y en consecuencia esa separación, de esa separación surge un ilusorio, y ahí nos metemos en un terreno bastante complicado porque hay mucha gente que le molesta mucho esto, un ilusorio sentido de libre albedrío. Yo no niego el libre albedrío, ojo, simplemente propongo que el concepto debe ser muy diferente, es decir, no es la libertad de hacer algo por el gusto de hacer una acción, porque estamos nuevamente en el terreno de los gustos y los disgustos, que es lo que todos siempre hacemos cada uno de los días, sino se está hablando aquí ya de la libertad interna que permite convertirnos en lo que ya verdaderamente somos. No es la libertad de actuar al capricho, eso es un poco el mal concepto de la libertad. Es decir, es justamente este desapego al fruto de la acción lo que marca la libertad. El concepto total, entero de libertad cambia aquí. La libertad de volverse uno mismo es la libertad de una pera en crecer como pera, no como banana. Si ya es pera, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a querer crecer como banana? Si nació pera. Por eso tenemos a veces un concepto bastante distorsionado de la libertad. Y eso inclusive explica muchas cosas, como por ejemplo estas tendencias de autores antiguos a cierto determinismo que nosotros todavía no entendemos, y lo comprendemos y nos molesta tremendamente. Pero en el fondo sabemos que es cierto, es decir, acá somos todos libres de actuar, pero la realidad es que no puede caer una sola hoja sin que el Mahashohan se dé cuenta. Y todo en este universo está y debe estar en su correcto lugar. Y nos guste o no, todos tenemos el resultado exacto de las acciones nuestras, nos guste o no, por más libertad que tengamos. Es decir, no podemos escapar a la ley. La libertad en todo caso, ¿en qué consiste? En hacerse uno con la ley. ¿Por qué? ¿Y por qué libertad? Porque la naturaleza, a quien se hace uno con la ley, le otorga todos sus secretos. Pero una vez que demostró que puede ser dueño de los secretos. Y para eso hay un buen camino que andar. Es decir, Krishna aquí en el Bhagavad Gita retorna una y otra vez al tema de el desapego a los frutos de la acción. Y eso es justamente. Es decir, no hay libertad para el actor egoísta, actor el que acciona. Mucho más que un pájaro en una jaula.
nuevamente en el 34 aparece como consecuencia directa de esto. ¿Qué puede ocurrir cuando en el corazón nace ese Salvador? Aparece la representación externa de ese Salvador, que es el maestro, el gurú. Es decir, es lógico, ¿no les parece que es razonable? Que primero tiene que haber un nacimiento interno, tiene que haber una transformación, y como por analogía, porque en este universo funciona la analogía, como consecuencia natural aparece su representación externa. Entonces, así como nace el maestro interno, que sería el equivalente de la frase popular cuando el discípulo está preparado, ¿quién aparece? El gurú, su representación, su reflejo externo, como una consecuencia directa. Eso lo vemos en el número 34. Aprende esto mediante el discipulado, por investigación, por servicio. El sabio, el veedor de la esencia de las cosas, te instruirá en la sabiduría. Y es muy interesante la palabra pranipatena. Pranipata es literalmente no discípulo, sino caer a los pies de. Pranipatena es mediante o cayendo a los pies de. Esto tiene, es decir, el tema de encontrar el guru, palabra clásica para maestro, en el correcto tiempo, ya que, es decir, hasta ahora vimos, por este capítulo, que nunca la Tierra tiene nunca a la Tierra le falta oportunidad de tener una vertiente que en los momentos más críticos aparezca. Siempre hay vertientes de verdad. Y a su vez, tampoco a la Tierra le faltan en cualquier momento de su etapa, sea oscura o sea una edad de oro, aquellos representantes de la verdad, que siempre va a haber encarnados aquí o allá, y que por lógica debemos concluir su existencia, porque si estamos hablando de un sendero, también necesariamente hablamos de quien ha recorrido el sendero y quien ha llegado, sino quién puede haber dado esa tradición. La única manera, y yo veo que toman mate y mucha gente toma mate y yo hablo. Nadie te da mate. Nadie da mate. ¿Vieron qué linda imagen esta de caer a los pies? No, de caer a los pies de... Díselo a la voz. ¿Quién se Dos cosas. En primer lugar, con respecto a lo que hablamos de especialmente de la separatividad, ¿no? Vamos a volver sobre ese tema. En realidad ya hablamos de eso, pero existe se llama herejía en realidad, la gran herejía, el Satkaya Drishti de la separatividad, es budista es. Y es muy curioso el nombre que tiene en sánscrito, porque Sat es como verdad, Kaya es cuerpo y Drishti es visión, es como ver todo como algo separado, como cuerpos separados. Y eso es un tema que habían sacado recién, que vamos a tratar de solucionarlo en el próximo capítulo. Vamos a tratar de tratarlo ahora cuando llegue inmediatamente el próximo capítulo, ¿no? Por otro lado, existe una tradición muy antigua en la India. Ustedes, si no están en la India o quien ha visto películas, se habrán percatado de esta tradición de la limosna a cambio de la sabiduría, es decir, el dakshima a cambio de la diksha, que ya es un juego de palabras. Y a su vez, cuando el monje logra cierto estado que tiene que salir a mendigar, bhiksha, que pide bhiksha, que es como limosna, es una tradición muy antigua de Oriente, que en realidad esconde una gran verdad de justamente de lo que estamos hablando. Simbólicamente es eso, de que el discípulo queda a cambio de eso que se le da. Es decir, es una cuestión de intercambio.
tras esa verdad está la idea de que ningún maestro puede ayudar a un discípulo que ya no logró, que ya no avanzó por su cuenta. Es una cuestión de simple intercambio. Luego de esta moral un poco de Krishna en esta dualidad entre la acción inegoísta, la acción sin fruto y a su vez el alcance de la visión de Atman, mezclando un poco estas dos escuelas del Sankhya, que habla mucho de esta visión de Atman por el conocimiento, y del Jnana Yoga, del Karma Yoga por la acción. Bueno, llega ahora en el estudio o discurso quinto, cuando Arjuna dice: la renunciación de la acción es lo que alabas, Krishna, y también el yoga. De los dos, ¿cuál es mejor? Dime con certeza. La renunciación y el yoga por la acción, ambos conducen al máximo éxtasis. De los dos, el yoga por la acción es verdaderamente mejor que la renunciación de la acción. Claro, quizás llega un punto en donde, después de leer tantas apreciaciones sobre la acción y estos juegos de palabras que naturalmente surgen, de pronto la mente se empieza como a perder o a confundir un poco, pero en realidad nadie que no haya alcanzado este estado quizás puede comprender la necesidad de esta renuncia, y tampoco es fácil comprender por qué justamente la renuncia la que conduce a la paz, a la verdadera paz. No es tan fácil para quienes todavía estamos en la etapa de observar, soportar y hasta cierto punto vencer los deseos, comprender cómo la verdadera paz, la absoluta paz, viene como consecuencia de una renuncia. Por supuesto que luego surge por momentos el problema, llegados los otros versos, cuando dice, por ejemplo, sin yoga, la renunciación es difícil de alcanzar. El muni armonizado con el yoga rápidamente se dirige hacia lo eterno. Esta verdadera renunciación no parece ser algo que se alcance por un súbito despliegue de voluntad o una especie de impulso épico donde uno agarra la espada y empieza. Dura poco eso. Sin el yoga, el verdadero contacto, es muy difícil. Es decir, y básicamente es que mientras el sentimiento del yo separado exista, la verdadera renunciación es absolutamente imposible. Es decir, es el yo personal donde está el asiento del apego. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puedo pensar en una renuncia si justamente en el yo personal está viendo todo por separado? En cierta forma, el Buda ya inclusive lo ha enseñado, que no hay nada permanente. Pero bueno, la psicología, por ejemplo. A ver, este tema del yo separado, yo me pregunto, porque está bien, uno lo tiene en un esquema, un reflejo de manas comprometido con la materia, una serie de vehículos, uno es principio de otro y eso es vehículo del anterior, tenemos una serie de vehículos, pero en realidad, como bien lo aclara Annie Besant en este difícil libro Estudios sobre la conciencia, el centro de conciencia no es algo tan fácil de determinar. No solamente depende del estado evolutivo, depende hasta de la hora del día y del lugar y el entorno. Es decir, para la psicología puede ser bastante más simple. Es decir,
psicología de pronto, no es que voy a simplificar mucho, yo no soy psicólogo, ni tampoco tengo un acercamiento muy psicológico. De hecho, bueno, no importa. Pero bueno, nos dice cómo este yo, este self, es construido gradualmente desde un infante que es selfless, es decir, que no tiene ese concepto del centro egoico del yo. Cómo se expande, se vuelve más complejo con experiencia, cómo se funde en una determinada personalidad armada, o bien puede ocurrir que también ocurran separaciones, problemas, puede ocurrir hasta personalidades separadas, que luego, por supuesto, con una terapia o un tratamiento pueden ser nuevamente fundidas en una, etc., ¿no? Pero también el mismo Buda también lo dijo, que en cierta forma, al decir que no hay nada permanente, está diciendo también que este centro es un flujo, un centro de un flujo cambiante de experiencia, es decir, es como el yo, es como un centro de un remolino, no está en realidad. El remolino es una realidad, nuestra personalidad es una realidad, pero no, ¿qué hay en el centro del tornado? Nada. Es decir, es un reflejo, es una ilusión. Hasta este remolino es como un punto matemático. Observen un poco los centros de identificación del día. A veces yendo a las emociones, a veces yendo a un pensamiento en que a veces uno defiende un pensamiento y es ese pensamiento. A veces uno es una emoción, un deseo. A veces de pronto, por un destello, tiene un contacto con el ser interno. Bueno, cambió el centro de conciencia. Y así, este centro de conciencia va cambiando, pero hasta de hora en hora. Más allá de que sea fácil determinar que tenemos un complejo de vehículos, pero es realmente como el centro del remolino. Pero siempre es un yo separado. Y separado. Y eso es lo difícil básicamente, de producir. Es decir, es eso justamente, es la sensación, ese efecto da la separación justamente. La separación es la consecuencia de eso. Entonces, ahí llegamos con eso al 13, dice: mentalmente renunciando a todas las acciones, el soberano morador en el cuerpo descansa serenamente en la ciudad de 9 portales, ni actuando, ni causando el acto, ¿no? El centro, ya que el centro interior, considerado como un yo independiente, es ilusorio, en realidad uno podría perfectamente verlo no como un centro, sino casi como una ventana, una especie de abertura, una especie de ventana o un foco que refleja la luz. Verlo como un foco es muy útil, porque el foco no es algo en sí mismo, sino que es simplemente la luz de la conciencia una que puede, a través de ese foco, iluminar el mundo objetivo, que a su vez no es más que otro aspecto de esa gran mente universal, Mahatma. Es decir, ver como ese centro de conciencia como una ventana, un foco a través del cual es posible que la luz de lo superior penetre en lo inferior. Ahí es cuando justamente yo les mencionaba esta herejía de la separatividad, ¿no? Es decir, no hay duda que es el yo superior, lo que ha sido descrito como el yo superior. Por supuesto que constituye sin duda un centro individual de relativa permanencia, pero en realidad es un foco del yo uno, no es en sí mismo, en sentido absoluto, una entidad separada. Es decir, su separatividad solamente en que yace en el contenido, no en sí mismo. Y en realidad hasta el yo superior universal, el Mahatma, en cierta forma tampoco, porque bueno, llegado el momento del pralaya,
¿Cuál es la única realidad? La única realidad es esa, Tat. Chilosa. De ahí el Satkaya Drishti, es esa inclinación a ver naturalmente todos los objetos separados. Cuando estas poéticas representaciones del sendero dicen que el discípulo puede penetrar a través de la puerta interna del corazón a un recinto en donde la luz de Atman brilla sin obstrucciones, y así revelando el Supremo. Los Upanishads hablan mucho de esto. Hay una cita del Taittiriya Upanishad. Aquella realidad del cual la mente se torna confusa con sus sentidos, imposible de comprender. Allá por el verso 23, ya dice, aquel que es capaz de permanecer aquí en la tierra, a menos que se libere del cuerpo la fuerza nacida de la pasión y del deseo, aquel que hace eso, se libera, está armonizado, es un hombre feliz. Aquel que es feliz interiormente, que se regocija interiormente, quien está iluminado interiormente, aquel yogi se vuelve lo eterno y va hacia la paz. Es decir, las sensaciones pueden ir y venir, pero la visión interna que se alcanza dará una nueva capacidad de retirarse a ese recinto donde no existe esta dualidad del placer y del dolor. Fíjense que hemos llegado aquí a un punto en donde, ¿se acuerdan en el final del estudio número 3, donde se plantea muy fuertemente esta cuestión del control del deseo, el problema del deseo? Aquí realmente, por lo que uno lee, se nota que estamos en un nivel ya diferente y que estamos llegando ya al punto en donde vamos a cambiar de etapa. La enseñanza, parecería ser que aquí, por lo que uno lee, las enseñanzas acerca del control de los deseos están dando sus frutos. Ya no es simplemente que se pide una estoica resistencia al deseo, sino aquí ya tenemos la posibilidad, dando la posibilidad de penetrar en esa fortaleza interna. Hay un libro, aquí aclara Subarrao en sus notas al Bhagavad Gita, que es el momento en donde, este momento es justo el comienzo de esa etapa en donde de pronto el orgullo puede echar todo a perder. Comienza a ser desde ahora en adelante, donde de pronto ese terreno ganado por esa sensación de satisfacción de haber logrado tal cosa puede echar a perder todo. Miren, hay un libro, seguramente lo conoce, el Dhammapada. Dhammapada no es sánscrito, es Pali, porque en Pali, en su mayoría, creo yo, en su mayor parte hablaba el Buda, y es una recopilación de las enseñanzas del Buda. Hay una muy linda alusión a lo que estamos hablando. Dice: por incontables vidas, esto es el número 11, 153. Por incontables vidas he pasado a través de este ciclo de nacimientos y de muertes, buscando el constructor de este tabernáculo, pero en vano. Penosa en verdad es esta cíclica repetición de nacimientos. Oh constructor de la casa, te he visto. No construirás la casa nuevamente. Todas las vigas están rotas. La mente ha arribado a la disolución, nirvana, habiendo alcanzado la extinción de todos los deseos, Tanha.
Y ya estamos llegando al momento en donde hay un definido giro y donde ya se comienzan a tratar cosas que vamos a ver como la médula del sistema yoga en Patanjali. En el capítulo 6, por ejemplo, capítulo, el estudio 6, cuando finalmente ya si bien los primeros versos son como una especie de repetición y recapitulación de cosas ya tratadas, sin embargo en el número 8 ya va estableciendo la nota clave de lo que va a seguir. Dice: el yogi que está satisfecho con la sabiduría y el conocimiento, no fluctuante, es decir, en el sánscrito Shila Sanda, o sea, como si fuera sentado en una roca, es decir, inamovible, cuyos sentidos están subyugados. ¿Para quiénes? Un montículo de tierra, una piedra y el oro son lo mismos, se dice que está en armonía. Eso vamos a ver, es una de las frases preferidas de la película de esta noche, que justamente incluye esta noche el Bhagavad Gita dentro, y uno puede verlo justamente en el contexto de la guerra que se desata entre estos dos grupos de hermanos, cómo está inserto toda esta enseñanza del Bhagavad Gita justo en el momento en que los ejércitos están preparados a masacrarse. Prácticamente este sexto capítulo marca una transición hacia la etapa, como decíamos, de la iluminación, es decir, ya comienza a tratar de técnicas, por ejemplo, una técnica mental de disciplina, ya para causar una definitiva transferencia de conciencia desde el estado ordinario a aquellos niveles superiores, que hasta este punto fue como preparación, como purificación. Estábamos antes de una etapa en donde el discípulo, mientras se purificaba, tenía ciertos destellos de inspiración, destellos de iluminación, podía intuir, pero ahora ya está ingresando en una etapa en donde, por medio de una técnica mental, tiene que acceder conscientemente a esos niveles. Ya no es alcanzar esos niveles fuera del dominio de la voluntad, con el aparente capricho de los velos que van y que vienen, no. Esta técnica es llamada Dhyana Yoga. Dhyana es meditación y prácticamente corresponde al método sistematizado por Patanjali en sus Yoga Sutras. Y por supuesto va a comenzar con ya en el 10, que el yogi constantemente se ocupe en el yoga, permaneciendo en un recinto secreto, con el pensamiento y el yo subyugado, libre de esperanza y de ambición. Bueno, uno puede fácilmente imaginar el contexto. También es cierto que aquí hay mucho de la cultura india, ¿no es cierto? Estamos frente a una civilización de mucha gente ruidosa, que uno tiene que buscar un lugar libre de serpientes, escorpiones, etcétera, etcétera, pero básicamente no sirve porque es buscar un lugar apartado, y en ningún momento lugar secreto está haciendo referencia a un retiro de la ermita en la montaña, un alejamiento de la sociedad. En un lugar puro, establecido como un asiento fijo. Hasta ahora, ¿cuál es la etapa del yoga que está relatando, que está describiendo? La primera, que se denomina asana. Asana, ¿qué significa? Claro, todo lo que sea sa es la misma raíz de sentarse, o sit en inglés. Asanda es mi silla. Asanda. Asana es postura, la postura en que estoy sentado siempre. Y cuando ustedes vean, por ejemplo, stan, por ejemplo, stita,
es parado, postura parado. Acá se trata de buscar una postura cómoda, son los preliminares. Pero luego ya en el 12, allí dice, habiendo hecho a manas unidireccional, con pensamiento, en pensamiento y funciones, y con las funciones de los sentidos controladas, subyugadas, firme en su asiento, él debería practicar yoga para la purificación del yo, sosteniendo el cuerpo, cabeza, cuello erecto, firme, mirando fijamente a una de las frases que más han despistado a todos los estudiosos del yoga, a un punto en la nariz, con mirada que no, sin ver. ¿Sí? Que sería que todo el mundo ha intentado ver, y en realidad se trata de qué. El no ver. Sí, pero con una sensación, está indicando sutilmente la sensación de ubicarse en el entrecejo, nada más. Obviamente que estamos en un estadio, a ver, recuerden el estadio en que estamos. Estamos en un estadio en donde ya ocurrió la purificación. ¿No? Más allá de que todo el mundo encuentra muy útil practicar la meditación, la reflexión, la meditación, estamos ya en un estadio en donde ya la purificación ocurrió. Ya medianamente se ha alcanzado un control de los deseos, una actitud de la acción sin frutos, una actitud impersonal en ese sentido. Se refiere al yogi, por eso dice el yogi así. Dice el yogi así. El yogi es quien alcanzó ese estado. Porque en realidad, antes que estrictamente hablando, ¿no es cierto? Esto no es... no considero que esto sea una advertencia para no intentar meditar, ojo, no es mi postura esa. Sí creo que a este nivel, antes que la práctica de meditación en el sentido bien de Patanjali esté disponible, necesariamente tiene que haber, en sentido musical, tiene que los vehículos y hasta el Atman debe ser un solo acorde armónico, es decir, no debe haber disonancia. En ese sentido, un conocimiento de música viene muy bien, porque debe haber un acuerdo, un reflejo mínimo del Atman, desde el Atman a la personalidad. La personalidad medianamente debe estar infundida del yo superior. Tiene que haber un acuerdo entre ambos, si no, no es posible una disciplina que involucra ya una unión que tenga resultados al menos armoniosos, ¿no? ¿Por qué? Y porque necesariamente es una etapa en donde el yo personal ya no tiene que ejercer su voluntad propia. Tiene que ya haberse convertido en un vehículo, en un receptor. Es la única manera de lograr guía superior. Si no, fíjense que aún así los aspirantes pasan momentos en donde ocurren estados de tristeza, de depresión, aún así. Pero si hay un ser superior controlado y armonioso, siempre ese ser superior va a ser como una especie de calmo trasfondo y protección. Y a su vez, los instrumentos, los vehículos, siempre se los describe como receptivos, es decir, no con voluntad propia, ayer decíamos, los vehículos están construidos por seres vivientes. En cierta forma, la materia misma tiene su, no me malentiendan, inteligencia. La subyugación de todas estas vidas implica que la infusión del ser superior produzca un efecto en los vehículos, en los cuales los vehículos están compuestos por una materia de los subplanos superiores, lo posible el atómico, cosa de
bastante difícil, de tal manera que sean receptivos y a su vez no tengan movimiento propio. De ahí que la analogía del tanque de agua, del estanque, del lago, de aguas quietas que refleje correctamente, es una analogía muy apropiada. Fíjense que, claro, ¿cómo? El lago. Claro, uno al comienzo de todo el entusiasmo del sendero espiritual que se pregunta ¿qué debo hacer? Y esa cuestión de que el yo debe hacer algo, cuando en realidad es la preparación de los vehículos que debe aprender. O sea, es desde qué punto estoy hablando qué debo hacer. ¿Quién es el que habla? ¿El verdadero observador, el alma o una personalidad que quiere emprender una conquista épica de nuevos territorios? Cuando los vehículos están, es decir, la preparación de los vehículos involucra justamente primero, que estén construidos con materia apropiada de cada uno de esos planos, y segundo, que la materia, que sean receptivos a lo superior. Sí. Primero de todo, lo que uno tiene que preguntarse, ¿quién soy? Y para eso, en vez de preguntar qué debo hacer, tiene que decir qué es lo que tengo y cómo me manifiesto. La investigación propia es la primera que nos da. ¿Qué es lo que tengo disponible y qué es lo que me falta? Si no, dice, hay que saber lo que decían los chinos, que hay 5 puntos cardinales, 4 normales y el donde yo estoy. Si no, no sé a dónde tengo que ir. Por eso pregunto a dónde voy y no sé dónde estoy. Así es esta pregunta de, volvemos a la misma pregunta, ¿quién camina el sendero? Hay que hacerse cada rato. ¿Quién es el que está apoyando el sendero? Ya estamos en un punto en donde la mente concreta empieza a patinar para poder describir estos estados. Mucha gente se detiene. Yo recuerdo una vez, bueno, en Aliar, en la Escuela de la Sabiduría del 2009, que estuvo a cargo de Ravi Ravindra, justamente con el Bhagavad Gita, en un momento fuimos todos a una escuela de yoga, Krishnacharya, donde era un maestro de yoga a quien mucha gente de Occidente iba a hacer yoga, Hatha Yoga, por supuesto. Y hubo una conversación muy interesante, en donde, muy amistosamente entre ambos, pero Ravi Ravindra le hacía ver como que el concepto de yoga recién comenzaba con la postura. Claro, nosotros solamente manejamos los niveles preparatorios del yoga. Es decir, la postura, lograr una postura, un asana bien hecho, con la actitud mental correcta, es solo el comienzo del proceso. Entonces, claro, este hombre que había logrado, por ejemplo, sostener un punto en donde el cuerpo estaba prácticamente sin latidos durante un tiempo, llegar a una especie de estado casi cataléptico, como una especie de proeza. Bien. Ahora, entonces, ¿qué? ¿Y qué? Supongamos que uno logra hacerlo. Bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿En qué convierte? ¿Qué sigue después? O sea, después de eso, ¿qué? ¿Viene algo interesante? Sí, pero está todo eso. Está más allá de que sea posible. Está descrito en las cosas de yoga profundo, en las escuelas, eso está. Claro, sí, está muy tiene bien. un sentido eso. Eso sí. Es un comienzo de algo. Sí, siempre es un comienzo. Claro. Siempre estamos en el comienzo. Voy al hecho de que estos no salen del Hatha Yoga y esto es solamente el comienzo, la postura y el lograr una actitud mental para todos los otros pasos que siguen y que culminan nada menos que en el Samana. Nada menos. Es un cimiento
Hatha Yoga, ¿no? Eso Es la sí. preparación, se preparan los nadis para que se pueda recibir esa energía poderosísima que se da en los estadios superiores, ¿no? Sí, Sin sí. eso, imposible. Es como en un cablecito chico de 2 milímetros poner 380. Así es, sí. Sin esa preparación, pero siempre estamos en el comienzo de algo, ¿no? Exacto. Pero, totalmente de acuerdo, pero es una preparación, ¿no? Es una preparación para el yoga de Patanjali. Llega mucho más. Bueno, todos sabemos que el yoga, todos hemos hecho o hacemos yoga y sabemos el beneficio que trae, ¿no? Pero quizás cuando adentrarse en los sutras de Patanjali nos vamos a dar cuenta que es solamente un paso preliminar. ¿No? Yo me he cuestionado siempre dónde estoy, pero ya no me lo cuestiono más. Porque uno empieza a preguntarse, ¿y en qué estadio estoy? ¿En qué? Hay que abandonar esa idea para... Claro. Yo no sé si la pregunta es el problema, como desde qué nivel yo lo pregunte o quién sea el que pregunte eso. El problema no está en la pregunta, que me parece muy válida, es más, es una información individualmente, que no tiene que ver con los demás, muy útil. Ahora, ¿desde qué lado lo pregunto? ¿Con qué intención? ¿Con qué motivación? ¿No? ¿Cómo se ve? Yo veo que el yoga de Patanjali tiene una secuencia de pasos y hay uno que es para mí extraordinariamente selectivo, que es Pratyahara y que permite que nosotros sepamos si podemos llegar a meditar o no. Porque Pratyahara dice que hay que anular totalmente la entrada de información por los sentidos. Si eso no lo puedo hacer, no me puedo concentrar. Entonces tengo llama y niyama como pasos preparatorios, pero hay que cumplirlos. No se puede empezar, dice yo estoy meditando y alcanzar samadhi. Si no se sabe, no se puede dominar el ingreso de información por los sentidos, no hay ninguna posibilidad de alcanzar una meditación. Bueno, Pratyahara es justamente eso, es el nombre del estadio del yoga, en donde el aspirante es capaz de retraerse y bloquear, si la palabra es correcta, no encuentro otra en este momento, las avenidas de los sentidos. Es el verdadero retiro, withdrawal, que es una palabra muy buena en inglés y no tenemos en español, un verdadero retiro hacia el interior, en el sentido de que las avenidas externas ya pueden ser cerradas. Sin ese, como bien dijo realmente Juan Carlos, sin ese es el filtro, ese es el colador, como le decimos. Si no es posible ese estadio, no es posible lo que sigue, dharana, la concentración, la dirección puntual del pensamiento, y menos aún dhyana, la verdadera meditación, y que contarle lo que sigue, la identificación total, ¿no? Del samadhi. Lo interesante también es qué ocurre también con la sensación del yo separado durante cada estadio, que es diferente, hasta que definitivamente, sin desaparecer en esencia, es solo en el samadhi donde se ve totalmente neutralizada, ¿no? ¿Sí, María Rosa? Me parece importante cómo planteabas vos la pregunta primero, desde qué punto o desde qué centro estoy haciendo la pregunta. Sin embargo, si uno, me parece, se plantea esa necesidad de cambio, porque uno ve que hay cosas que no funcionan, ¿desde dónde parte ese cambio? Entonces, el planteamiento desde cuál es mi nivel es justamente desde qué foco lo estoy mirando. Por ejemplo, supongamos, tengo una persona en la familia que está en un grupo
donde hay grados, hay jerarquías. Y entonces conversamos. ¿Qué importancia tiene que yo tenga un grado 10 o un grado 30? Así por tenerlo, por sentirme bien de que lo tengo, igual que en los grupos que hay iniciaciones. Alcancé tal iniciación, tal número. Eso me cambió. A Rada, por ejemplo, una persona le hizo la pregunta reiteradamente: Rada, usted habló con los maestros, usted ha tenido una vivencia directa con seres superiores. Y vuelta, por favor, tradúzcale de nuevo y tradúzcale de nuevo. Y Rada no le contestaba. Y finalmente el hombre, por ese medio, se disgustó. Entonces le dijo ella, la contestación fue: ¿qué varía que yo le diga que sí o que no? Es decir, ¿desde qué punto a veces uno quiere tener contacto como nos hace feliz pensar que tenemos un papa argentino, nos sentimos a lo mejor exitistas? Es decir, ¿hasta qué punto me hace sentir mejor como personalidad o hasta qué punto me lleva a decir es un ser digno, ejemplar, y voy a tratar de poner mi vida en sintonía con ese ser? Entonces, la pregunta que vos planteabas es lo importante. Más allá de que la preparación, la purificación, los grados, uno los puede utilizar como autoexamen. Decir, bueno, ¿estoy jugando a lo espiritual o realmente me lo planteé con seriedad? Y justamente en este universo, recordaba una expresión militar muy estadounidense, que es que en las esferas militares todo se conoce on a need to know basis, es decir, solo es en base a lo que es necesario conocer. Cada uno conoce exactamente lo que tiene que conocer. Y cada uno, hasta en las más altas esferas, por así decirlo, de la jerarquía, ocurre lo mismo. ¿Cuántas veces en las cartas de los Mahatmas escuchamos la afirmación: hasta ahí sabemos, de ahí no conocemos más? O lo intuimos o lo sacamos por analogía, pero solo por eso, no porque lo hayamos visto. En otro lugar, hemos explorado hasta los últimos rincones del universo en busca de, pero no hemos encontrado hasta ahora. Hasta en esos niveles existe la posibilidad de que no se conozca algo. ¿Cuántos discípulos o adeptos en el mundo tienen misiones especiales que los otros tampoco conocen? Así funciona todo el universo. Conocemos lo que es necesario conocer. Conocer. Y a su vez, en nuestra vida pasa lo mismo, porque la naturaleza es tan sabia que por algo no recordamos lo que no tenemos que recordar. Llámese otra encarnación. Eso es un punto que justamente lo iba a mencionar, y ahora que dijiste eso vino justo muy oportuno. ¿Por qué no hay, perdón, sí. ¿Por qué no hay reflejos, aunque sea de la última reencarnación? Pues usted sabe que esa pregunta hasta uno mismo puede contestársela. ¿Por qué la naturaleza oculta esas cosas? Yo creo, desde este lugar que no conozco mucho, pienso que es porque si uno no puede resolver este presente y todavía tendría la carga de lo que no pudo resolver en una vida anterior, creo que sería más difícil sobrellevar el presente. No sé si estoy equivocada, usted me corregirá. Sí, no, yo tengo por qué corregir, de hecho está bien, está correcto. Yo iría un poquito más allá. En general, nosotros hablamos de la reencarnación y a veces todavía nos ponemos trampas, nuestra mente misma, Kama Manásika, nos pone trampas. A veces no comprendemos esta cuestión de que quién es el que, nuevamente, la misma pregunta, ¿quién es el que reencarna? Es decir, está bien, nosotros creemos que hay un principio eterno en el sentido esotérico, no en el sentido absoluto, porque hasta el alma tiene su fin, en cierto momento, solo
hay un rayo es decir, las mónadas son eternas, pero el alma en el sentido estricto también tiene su conclusión, su fin, todo tiene que ser supralaya. Pero lo que iba a decir es que nosotros tenemos la idea de un yo que es una construcción, o sea, Eduardo Gramaglia, que le gustan ciertas cosas, que habla de ciertos temas, que es una construcción que se borrará del tiempo, desaparece, que queda solo una quintesencia de la experiencia, que no es ni el nombre ni las tendencias, es lo que es una quintesencia, no es Gramaglia Eduardo lo que reencarna. Una habilidad. Es decir, pueden quedar, se va sumando a ese depósito donde se recibe el átomo simiente, donde van volcándose en el cuerpo causal todo ese que es un receptáculo de experiencias que van luego sumando, pero en realidad la identidad desaparece. ¿Por qué? Porque la identidad de la personalidad es una construcción mayábica. En consecuencia, las acciones quedan ¿dónde? En la memoria de la naturaleza. De ahí en más, si realmente aquellos que dicen leer los registros acásicos lo pueden hacer o no, o qué nivel de registros pueden leer, pero en realidad esta construcción se evapora. No es eso lo que reencarna. Y a pesar de que hablamos, y nosotros mismos hablamos del alma, de los principios superiores, todavía nos cuesta mucho entenderlo. Estamos todavía con la idea del mismo, como si fuera que la personalidad va reencarnando y va asumiendo distintas formas. Y no es, por lo tanto, no es simple que la personalidad recuerde otra, si ya murió esa personalidad. Eso sí murió. Es justamente los que mueren y desaparecen para siempre. Que vendrán otros. Vendrán otras. Es otra historia, es otra etapa. En ese sentido, es una muerte en el sentido estricto de que desaparece. El tema es, ¿qué es lo que pervive? Tengo que preguntarme constantemente eso, porque muchas veces estudio y hasta uno mismo cae en trampas con ese tema de la vida anterior y la vida siguiente, que voy a hacer esto, me faltó hacer esto, ay bueno, ¿qué hacemos la próxima vida? No, por supuesto, hacen muchas bromas, pero en realidad la naturaleza no opera de una forma lineal. Es decir, no es tan fácil de que si yo te hago esto en esta vida, bueno, en la próxima vida me lo vas a devolver. No es tan Sarah Kane el destino. Es una trama compleja, muy exacta, pero mucho más compleja de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Sí? Pasamos un poco en las implicaciones con respecto a la época en que vivimos, que es una época que está sujeta a muchas formas de mayábicas, muchas tendencias. Una de ellas, creo yo, es esa obsesión por el update y por estar siempre actualizado y querer siempre renovar la información y buscar quienes presenten de nuevo la información y que lo hacen de acuerdo con ellos de una forma mucho mejor, mucho más actualizada, cuando en realidad es una de las más gigantescas ilusiones mayas de todos los tiempos, porque en realidad lo que uno hace es justamente tendría que hacer lo contrario, es volver a la fuente y volver a meditar sobre las mismas cosas. ¿Por qué? Por una razón bastante oculta, porque justamente la línea es el surco que ha sido ya forjado en planos internos por aquellos que nos precedieron. Y no caer en ese engaño de la nueva presentación que está tan de moda hoy en día, porque es una moda. Cuando en realidad lo que uno debería hacer es lo contrario, seguir tratando de ahondar en los surcos ya forjados por los anteriores sabios que han pensado el mismo tema. Y no engañarse, porque a la larga podrá estar presentado de una manera determinada, pero nadie puede decir que ha podido superar ciertas obras, llámese doctrina secreta, llámese cualquiera u otra, porque realmente estamos recién comenzando a entenderlas.
Y con respecto a literatura, algo ya más fuera de nuestro tema, antes de despedirnos, porque ya no queda tanto para el almuerzo. Sí, por favor. ¿Me dejó agregar una pequeña frase? Sí, bueno. Por lo que estabas diciendo, ir a la fuente, tomar el agua de la fuente y no de un charco. Muy duro, pero muy cierto. Algo parecido.